¿Cómo están, amigos y amigas de todo el continente que nos están siguiendo a través de Martes Estudio Perú? Un cordial saludo a quienes están en este momento en enlace directo. Saludos a Radio Expreso, no Radio Expreso de la ciudad de Cochabamba, don Jorgito Figueroa, su director, y a través de Radio Expreso que está replicando la señal también de esta transmisión, de esta conferencia en vivo. Un saludo a algunos amigos que veía por ahí, a Ovidio Maldonado, también de Algo Más. Saludos, querido Ovidio, también un colega investigador también de esta temática. Y bueno, un saludo a todos ustedes y gracias, Euro, por esta convocatoria. Bueno, el tema que hoy me va a tocar desarrollar es un tema realmente que va a ser, y estoy seguro que les va a encantar, es la civilización de los seres azules, las bases extraterrestres que existen en el lago Titicaca. Pero antes, previa a esta información que les voy a dar, hoy estamos celebrando justamente el Año Internacional de los OVNIs, 2 de julio, a raíz de lo que ha pasado con el incidente de Roswell. Recuerden que el 2 de julio de 1947, una vez extraterrestre allá en el rancho de Roswell, obviamente fue debate de muchos documentales, mucha historia, se ha hablado mucho, la NASA, el gobierno de los Estados Unidos trató de desmentir esto, que era un globo aerostático y demás, pero a raíz de eso se celebra el Día Internacional del OVNI, hoy 2 de julio. Y el 24 de junio del anterior mes celebrábamos el primer avistamiento masivo de naves a cargo de Kenneth Arnold. Recuerden que Kenneth Arnold divisó 9 naves, ¿no? 9 naves, justamente en el Monte Rainier, en el volcán Monte Rainier, allá en los Estados Unidos, y por esa situación fue catalogado el 24 de junio como el año de los avistamientos de ovnis. Ahí está la aclaración. Bueno, ya entrando al tema, voy a hablar sobre lo que es, primero, ponerles en contexto la historia de nuestro lago Titicaca, ¿ya? El lago Titicaca que compartimos con nuestros hermanos del Perú, ¿no? Y que tiene más de que 56%, ¿no? Que corresponde a Perú y un 44% que correspondería a Bolivia, ¿ya? Y que ha sido cuna de anteriores civilizaciones, como por ejemplo las chiripas, y también la civilización, ¿no? También de los incas, y previa a los incas, la Tehuanacota, que se han asentado justamente en orillas del lago Titicaca. El lago Titicaca ha sido objeto de muchos estudios, ¿ya? Voy a recordar el primero de ellos, que ha sido a manos del francés Jacques Cousteau, ya que en la década de 1968 se habría sumergido a las profundidades del lago Titicaca, ¿no? No pudo acceder a más profundidad porque obviamente no tenía los equipos. Estamos hablando de 1968. Posteriormente, el doctor Pitag, ya que vino con un equipo, él era francés, descendió hasta las profundidades del lago Titicaca, y esto está reflejado en el periódico del Diario del 10 de noviembre de 1974, un periódico de distribución a nivel nacional, ¿no? Que reflejó justamente esta expedición del doctor Pitag. El doctor Pitag, ¿no? Tuvo acceso a estos laboratorios extraterrestres, ¿ya? Él vio con sus propios ojos esta base de los extraterrestres, ¿ya? Y es más, él pudo contactarse con uno de estos seres en vivo y en directo, ¿ya? Es lo más increíble que relata el doctor Pitag, y en unos momentos les voy a mostrar las imágenes, es que el doctor Pitag llega a conversar con uno de estos seres, ya ve los laboratorios, y se queda asombrado al poder ver unos túneles gigantescos, unos túneles que estaban adyacentes a estos laboratorios de los seres azules, que por cierto son seres que tienen más de 2 metros de estatura, ¿no? Y que obviamente tienen la pigmentación azulada, por eso se les conoce los seres azules. Ahora bien, el doctor Pitag, una vez que estuvo en las profundidades del lago Titicaca, es más, él no necesitaba de oxígeno para poder respirar,
aire fresco. O sea, estamos hablando de las profundidades del lago Titicaca, que por cierto tiene un área ¿no? bastante extensa. Y esto es lo más sorprendente. Posteriormente, al doctor Pitac llega lo que es Antonio Portugal Albizuri. Antonio Portugal Albizuri, que es un reconocido escritor, ¿no? Que ha escrito varios libros relacionados a la temática extraterrestres, entre ellos Las Chincanas del lago Titicaca, ¿no? Donde Antonio Portugal Albizuri, ¿no? hace una mención, por ejemplo, ¿no? a que él tuvo contacto con estos seres azules a través de contactos telepáticamente. Estos seres se le habían comunicado con Antonio Portugal y en algún momento ellos se presentaron, ¿no? Ante Antonio Portugal, que se dice fue invitado a poder visitar estas bases en el lago Titicaca de los seres azules. Ahora, Antonio Portugal Albizuri, que en su libro Las Chincanas del lago Titicaca, porque las chincanas vendrían a ser estos túneles, los que el doctor Pitac tuvo acceso, en los que el doctor Pitac pudo ver, y obviamente él tuvo acceso a este tipo de túneles, pudo apreciar, y esto lo podemos ver, por ejemplo, en el Juggler Earth. Cuando ustedes ingresen al Juggler Earth, van a poder ver, ¿no? estos túneles. ¿Qué se dice? ¿No? Eso es lo que se comenta mucho, que una parte de estos túneles llega a lo que es Cusco, la capital una de las capitales de los incas, otros se dice que llega al Nevado Illimani, otros que llega a Tiahuanacu, otros que llegarían a Machu Picchu, y bueno, estos túneles pues tendrían esa conexión. Ahora, la pregunta sería, ¿quiénes construyeron estos túneles? Pues porque son bastante altos y eso se puede apreciar por el Juggler Earth. Pues obviamente han sido construidos por gigantes, ¿no? Por gigantes, por seres de más de 3 metros a 4 metros, o sea, gigantes. Y en Bolivia, y sobre todo en el lado del Nevado Imani, se han encontrado osamentas de gigantes. Es más, en la ciudad de Tarija tenemos el reporte de que hay un cementerio de gigantes también, que estarían descansando en una localidad cercana a la ciudad de Tarija. Ahora bien, Antonio Portugal Albizuri, ¿no? En uno de sus relatos, él hace referencia, por ejemplo, ¿no? Él hace referencia, por ejemplo, a que por el lado de Copacabana, el santuario sagrado que tenemos nosotros, y un lugar bastante religioso, que es visitado por muchos peligreses, ¿no? La Virgencita de Copacabana, que para muchos es muy milagrosa, muy cercanía a Copacabana, Antonio Portugal Albizuri habría tenido acceso, ¿no? a justamente una cueva donde él pudo apreciar a 4 seres en estado de hibernación. O sea, estaban hibernando, estaban como durmiendo. Y estos son relatos propios de Antonio Portugal Albizuri. Ahora bien, ¿cómo eran estos seres? Tenían las mismas similitudes de los seres azules del lago Titicaca que hacía mención el doctor Pitac. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de estos seres azules, ¿no? Hay que tomar en cuenta que nos remontaremos a la historia de los incas, Manco Cápac y Mama Ogio. Se dice que salieron de las profundidades del lago Titicaca y con una varilla lanzaron su varilla y que esto cayó en Cusco, donde se fundó una de las capitales incaicas, ¿no? Entonces, podríamos decir que Manco Cápac y Mama Ogio habrían provenido de esta civilización de los seres azules. Ahora bien, el lago Titicaca se caracteriza por tener bastantes islas, ¿ya? Y hay documentación, por ejemplo, de anomalías que han sido detectadas en el lago Titicaca. Por ejemplo, una de las anomalías está en la isla de Amantani, y estos relatos de un personaje llamado Bernard, ¿ya? Que él llegó a fotografiar o a captar estas anomalías y que está reflejado esto en una misión que él tuvo el 4 de octubre del 2013, ¿no? La segunda anomalía
es la que se dio justamente de un bus que estaba en cercanías y que, bueno, esto se produjo cerca al lago Titicaca, donde se pudo apreciar varias esferas saliendo del lago Titicaca. Hay que tomar en cuenta que cuando hablamos de la civilización de los seres azules, de la civilización de esta que se conoce, pues sería una especie de helipuerto también, donde albergaría estos OSNIs, objetos sumergibles no identificados, y que son más vistos, por ejemplo, en lo que es la isla de Amantani, en las de Coa, y también muy cerca a lo que es las islas de las Sirenas, o las playas de las Sirenas, acá cerca al lago Titicaca. Ahora bien, posteriormente a esto, ¿no?, se da un proyecto gigantesco que se desarrolló en 3 fases. Me refiero al proyecto Acacor. El proyecto Acacor, un proyecto conjunto con el gobierno no solo de Bolivia, sino de Francia, de Brasil, de Estados Unidos, ¿no?, y Alemania, donde los franceses trajeron tecnología de punta. Ellos descendieron hasta las profundidades del lago Titicaca y pudieron detectar la existencia de una civilización mucho más antigua que Tiahuanaco. Me refiero a la civilización Guanaco, así es como se llama, Guanaco, ¿ya? En las profundidades del lago Titicaca se pudo corroborar la existencia de monolitos, escalinatas, obeliscos y construcciones en una época anterior a la Inca. Estamos hablando de una civilización mucho más milenaria que la tiahuanacota, ¿no? Entonces, hubo 3, las más importantes fue el proyecto Acacor del 2000 y el proyecto Atahualpa, que eran parte del proyecto Acacor, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos de esta civilización de los seres azules en el lado boliviano, porque hay que entender que en el lado del Perú también hay otra base extraterrestre, y esto ustedes lo pueden corroborar gracias a las investigaciones de un investigador de su país, del Perú, que es justamente Rafael Mendieta, que investigó estas civilizaciones del lado peruano, donde se pudo, incluso a través del Google Earth, poder apreciar diferentes esferas de diferentes colores, rojos, verdes, amarillos, y que se puede ver que está en cercanías a esta base peruana en el lago Titicaca, y que, bueno, nosotros como investigadores por parte de Bolivia no hemos podido tener acceso, no hemos podido ir a investigar, a corroborar esta existencia de esta base. Pero por lo que nos dice este investigador, sí hay otra base en el lago Titicaca, en el lado del Perú. Ahora, en el lado de Bolivia, no solo tenemos la civilización de Cristal, también, que es otra base, y que sería esta civilización que habría construido una pirámide que se encuentra en el lago Titicaca, muy cerca a la isla de Amarantani, y esto nos corrobora, y esto nos ha también, es una de las investigaciones que ha hecho un colega también nuestro, como es Juan Carlos Aliaga, que nos habla de una pirámide, evidencias que le habrían llegado a él gracias a los lancheros, a los viajeros que se dirigen a estas islas, las más importantes, Islas del Sol, Isla de la Luna, la isla de Amarantani y obviamente la isla de Coa, donde se hacen ciertos tipos de rituales allá en el lago Titicaca, y que, por cierto, el lago Titicaca, al margen de tener esta civilización de los seres azules, esta civilización de Cristal y la civilización que existe en el Perú, también tiene una ciudadela de sirenas femeninas y tritones masculinos, ¿ya? Y esto entra dentro de la mitología. Los lugareños hablan mucho del avistamiento de sirenas, ¿ya? La gente tiene miedo acercarse a las playas, ¿no?, del lago, porque se dice que en altas horas de la noche salen las sirenas, son estas encantados o hipnotizados con su canto y son llevados a las profundidades. Y los que sobreviven entran en un trance de locura o algunos mueren por haber visto las sirenas. Entonces estaríamos hablando de que el lago Titicaca no solo tiene la civilización de estos extraterrestres, positivos por cierto, sino también que encierra una ciudadela de sirenas, de tritones, y también que hay
dentro de la mitología ciertos animales mitológicos, como es, por ejemplo, el caso de la serpiente de 3 cabezas, ya que ha sido vista y filmada, no solo por el equipo, hemos nosotros hecho investigación con la cadena Telemundo, con Bernabé López, a quien mando saludos también, y obviamente ahí tenemos nosotros una base de la Fuerza Naval Boliviana que está en Tiquina, y cuando nosotros hicimos justamente las entrevistas y pudimos evidenciar los testimonios de muchos de los que están en esta base de Tiquina, aseveraciones de que muchos han visto salir e ingresar naves del lago Titicaca, sobre todo por donde es el lugar Orca del Inca, muy cerca también a Marantani, donde han sido vistos también objetos de diferentes tamaños, incluso han sido filmados naves cilíndricas, naves puro cigarro que se han estrellado también, bueno, una de ellas que se estrelló en el cerro El Zaire, fronterizo entre Bolivia y Argentina, en 1978. Yo les he preparado, no sé si van a tener la posibilidad de poder ver este material que les he ido preparando para que vayan conociendo un poco sobre la civilización de los seres y las bases extraterrestres. Entonces, van a poder apreciar este material. El 10 de noviembre de 1974, nuevas formas de vida fueron descubiertas. Nuevos misterios extraños a la mente humana fueron develados. Algunas horas duró este bagaje antes de que lo conseguido por una misión de científicos y publicado por el periódico El Diario, decano de la prensa nacional, fuera un poco más abajo. Misión de científicos europeos a la cabeza del doctor Pitac llegó hasta el lago Titicaca. Un poquitín más. Ahí está bien. Un poquitín más abajo, don Javier. De estudios antropológicos y arqueológicos sobre las ruinas de Tiahuanaco. Ahí va. Su gente, Pitac comenzó su travesía a través del lago Sagrado, muy cerca al santuario de Copacabana. El submarino, luego de algunos minutos, ingresó, según el relato, en una estela oscura que no permitía ver más allá de los instrumentos. Paulatinamente pasó el tiempo, comenzó a observar animales característicos de la zona del océano, los mismos que de alguna extraña manera se habrían adaptado en las aguas del lago Titicaca. Continuó la visión descendiendo. Reclamando el fracaso, el científico se encontró con una sorpresa que marcaría su vida. Tocó tierra. Fue entonces cuando una especie de caverna se iluminó. Pitac describe haber llegado a una zona totalmente seca, misma que era el inicio de una galería tenuemente cubierta de vapores de coloración distintos. Impresionado por el repentino cambio, manipuló sus instrumentos de comunicación para tomar contacto con la superficie, sin tener éxito alguno. El descubrimiento de este paraje en el fondo del lago Sagrado le llamó la atención, pero lo llenó de temor por lo inexplicable del acontecimiento. En medio de las profundidades encontrarse un lugar totalmente seco. Fue entonces que decidió bajar y enfrentar sus temores. No pasaron más de algunos segundos después de tocar tierra cuando empezó a escuchar una voz, descrita por él mismo como gruesa y parca, la misma que le decía: multiplicándose fabulosamente por la carrera del biosensualismo y comiendo no solo vegetales, sino todos los productos de los reinos inferiores. Cuando el hombre transponga su entero egoísta, herencias de razas superiores, hombres superados, y que gran parte de ellos habitan nuestros planetas, que al mérito de su evolución jamás faltará al hombre lugar para habitar en nuestro pensionado de cosas. Pasado este contacto auditivo, Pitac quedó anonadado por unos minutos. Asombrado, después de los mismos, pretendió ir más allá de esta estructura rocosa, encontrándose a metros nada más con un laboratorio de máquinas científicas, hasta ahora no conocidas por el hombre. Instrumentos que fueron descritos por él mismo en los varios relatos que llevó adelante con civilizaciones cósmicas.
En pocas palabras, encontró un laboratorio extraterrestre. Las máquinas se encontraban funcionando. No pudo ingresar más allá de este paraje. El tiempo se lo impidió. Retornó prácticamente ese instante a la máquina, al submarino, que lo transportaría nuevamente hasta la superficie. Este relato es totalmente verídico. Se encuentra escrito en el periódico El Diario del 10 de noviembre de 1974. Una vez que la misión europea de científicos se enteró de todo el relato que Pitac vivió en el fondo del lago Titicaca, el gobierno boliviano, por algún extraño motivo, le quitó el permiso para continuar investigando en aguas bolivianas. Este fue el motivo por el que simplemente los descubrimientos asombrosos que llevó adelante el europeo quedaron en el olvido. Se encontró en el fondo del Titicaca, lo que nos hace suponer que en estos instantes continúan estas estructuras, una especie de laboratorio científico extraterrestre. Y no se podrá saber hasta que otra misión científica pretenda seguir los pasos de Pitac. El temor del gobierno boliviano a ir más allá de lo actualmente conocido por el hombre impidió que las investigaciones pudieran seguir adelante. Por ahora, simplemente debemos conformarnos con este relato y sabiendo que debajo de las aguas... Ahí está, no sé si han podido apreciar lo que justamente les he querido mostrar. Es justamente la misión del doctor Pitac que se produjo en 1974, ¿no? No sé si han tenido, cómo me captan, pero no sé si hay buena comunicación. Don Javier, justamente, no sé si podría narrarnos un poquitín, porque el audio estaba bastante bajo, lo que estaba mencionando en el documental que nos está mostrando, ¿no? Acerca de esta investigación. Así, un resumen rapidito para poder enterarnos un poquito más. Claro que sí. Bueno, no sé si primero se pudo apreciar el documental, se vio algo del documental, ¿pudieron ver ustedes algo del documental? Sí, se podía ver lo que nos mostró por la pantalla, ¿no? Aunque no claramente en su totalidad, ¿no? Justamente por ser una toma de pantalla, pero creo que sí podemos observar algunos detalles, pero si nos lo narra un poquitín, yo creo que lo vamos a poder entender mucho mejor. Claro que sí. Bueno, lo que veían ustedes hace momento, ya, y lo que les voy a ir relatando mientras sigan viendo, tal vez mejorando las imágenes, es lo que ha pasado el 10 de noviembre de 1974, cuando justamente a quien vemos ahí es el doctor Pitac, ¿ya? Ahí vemos al doctor Pitac, ¿ya? Y justamente es la misión que él encabeza, ¿ya? Y donde él se sumerge. Ahí llega Pitac con todo su equipo, ¿ya? Ahí está el doctor Pitac con todo su equipo, ahí están los minisubmarinos que él trajo 2 minisubmarinos, ¿ya? Y ahí están los minisubmarinos que trajo el doctor Pitac, ¿ya? Quienes se sumergieron hasta las profundidades del lago Titicaca, ¿ya? Ahí tenemos, eso es Copacabana, ¿ya? Es Copacabana, ahí está la misión del doctor Pitac, ¿ya? Y ahí está donde él se sumerge con todo su equipo y va estudiando el fondo de la superficie del lago Titicaca, ¿no? Él va recolectando también algunos peces, alguna fauna que encuentra dentro del lago Titicaca, y esto es más o menos el mini submarino que él utiliza para descender a las profundidades. Y ustedes van a poder ver más adelante lo que son, miren, ahí está lo que va él investigando, esto es en las profundidades del lago Titicaca. Y va a haber una especie, ahí está, miren, estas cuevas, esto es lo llamativo, miren, estos son cuevas que están dentro del lago Titicaca, ¿ya? Y ahí se pueden apreciar túneles, ¿ya? Ahí están los túneles, miren los túneles que se puede ver, miren esos pasadizos, estos túneles son reales, esto está dentro del lago Titicaca, no sé si lo pueden apreciar, si lo pueden ver, miren estos túneles, ¿ya? Ahí está. Y entonces el doctor Pitac desciende y obviamente lo más sorprendente, el que su equipo no estaba casi de oxígeno,
de máscaras de oxígeno porque ellos respiraban aire puro. Y cuando ellos llegan a ver estos túneles, pues estos túneles son gigantescos, ¿ya? Y ahí es donde sale uno de estos seres azules y le dice que ya no podían tener más acceso a ellos, interiorizarse un poco más adentro, porque ya no se les permitía ver la tecnología que tenían estos seres azules. Obviamente se llegan a comunicar con él, le llegan a hablar, y él es lo que él documenta, y ustedes van a poder corroborar, los que estén en la biblioteca de sus países, busquen el diario del 10 de noviembre de 1974. 10 de noviembre de 1974, ahí está en el periódico El Diario, reflejado justamente lo que yo les estoy contando y lo que el doctor Pitag llegó a investigar, lo que él corroboró, investigó con su equipo con respecto a esta civilización de los seres azules acá en el lago Titicaca, ¿ya? Entonces, podemos dar nosotros un testimonio real de esta base hecha primero por el doctor Pitag, y esto es lo que él ve, ¿no? Es un poco, si ven las imágenes, esto es el tipo de que él llega a observar dentro del lago Titicaca, de esta civilización de los seres, en laboratorios. Esta es la descripción. Los transcribe, y estos son los submarinos, los mini submarinos que utiliza el doctor Pitag para descender a las profundidades del lago Titicaca, ¿no? Ahí están los submarinos, ahí pueden apreciar la tecnología, y estos submarinos, pues, obviamente son los que... ¿No? Este documental, que yo lo presenté, por cierto, en la ciudad de Huaraz, en mi conferencia yo la di hace 2 años atrás, justamente en la Casa de la Cultura de Huaraz. Yo presenté este material y realmente es increíble el relato de doctor Pitag. Y posteriormente tenemos a Antonio Portugal Albizuri, ¿no? Que en su libro Las Chicanas del lago Titicaca justamente nos reflejan la existencia de estas tipos de naves que aparecen, obviamente, de esta civilización que aparecen en el lago Titicaca, ¿no? No sé si tienen algunas preguntas con respecto al lago, a estas misiones del lago Titicaca, ¿no? Y en su caso también de la civilización de Cristal, que es la otra civilización, aunque no se la conoce mucho, pero es una civilización también que estaría muy cerca a la isla de Amarantani. Y esto no es ya un secreto, ¿no? Los avistamientos masivos y también nuestros hermanos del Perú y nos deben también, seguramente nos van a confirmar de evidencias y de testimonios de avistamientos permanentes de naves que salen y entran al interior del lago Titicaca. No sé si sí, hay preguntas. ¿Esta ciudad de Cristal tiene algún tipo de conexión con lo que menciona, por ejemplo, se me acaba de ir el nombre, lo tenía en la cabeza, el Claudio Pastén en Chile? ¿Tiene alguna relación con esto? Bueno, sí, de alguna forma él habla de esta civilización en el lago Titicaca en Bolivia, pero también quien hace más referencia es uno de los investigadores ustedes que tienen en Perú, quizás lo conocen, a Rafael Mendieta, que nos habla también de la base que hay en el lago de Perú, ¿no? Una base bastante extensa y que estaría acompañada de una metalurgia bastante gigantesca, un centro metalúrgico bastante grande que hay en el lado del Perú. Ahora, lo llamativo, hace 3 años atrás, ya estuvo, por ejemplo, nuestro amigo Nelson Pineda, ufólogo del Ecuador, que vino a Bolivia para reactivar uno de los discos solares que se encuentra en el lago Titicaca, ¿ya? Ustedes saben que se conoce que hay 3 tipos de discos, ¿no? Uno que obviamente estaría, ¿no?, en el interior del lago Titicaca, otro que estaría en el monte Shasta, y otro tercer disco que estaría en Copán, en las pirámides mayas, y eso es lo que nos va comentando, por ejemplo, nuestro amigo
Nelson Pineda, que estuvo acá en Bolivia. Ahora bien, también hay que tomar en cuenta que también fue encontrado la fuente magna, ya, que está en el Museo de Tiahuanaco, acá en Bolivia, en la calle Capitán Zabelo, donde está reflejada la escritura sumeria. Entonces data de muchos años de antigüedad de la fuente magna, que ha sido encontrada a orillas del lago Titicaca, ¿no? Y entonces esto es un testimonio valioso, ya, porque está una escritura cuneiforme sumeria, donde nos habla pues de la historia también de la humanidad, ¿no? Entonces es algo bastante interesante, y eso es lo que nos ofrece, digamos, el lago Titicaca, ¿no? Nos ofrece civilizaciones extraterrestres, nos ofrece civilizaciones de sirenas, nos ofrece una civilización antigua a Tiahuanaco, como es la Huanaco, nos ofrece también lo que es estos túneles, estas chincanas, estos pasadizos que se puede ver por Yugle de Giard, ¿no? Y también nos ofrece lo que es, pues, estos testimonios o estas misiones hechas por europeos, desde justamente Jacques Durov, también doctor Pitag, el proyecto Acacor, ya que han sido las más importantes y las más relevantes en nuestro país, ¿no? Entonces, ustedes saben que el lago Titicaca, al margen de ser estas bases, tener estas bases, es un portal dimensional natural, donde muchas naves lo utilizan como portal, como puerta, para poder hacer estos atajos, estos agujeros cuánticos, que se habla mucho en la ciencia cuántica, ¿no? En la física cuántica, ¿no? Que nos habla de este tipo de atajos, ¿no? Que utilizan estas naves. Entonces, ahí está la importancia del lago Titicaca, no solo para Bolivia, ¿no? También para el Perú, para Latinoamérica, para el mundo, porque es uno de los lagos más investigados, es uno de los lagos con más misterios. Se habla incluso de la leyenda de Tunupa, del dios Tunupa, donde tendríamos nosotros el relato, ¿no? El relato del diluvio universal de Noé, pero nosotros en nuestra propia historia documentada con Tunupa, por ejemplo, que no habría castigado a estos habitantes y los habría sumergido a las profundidades del lago Titicaca. Don Javier, tiene la mano levantada Félix Guillén. Él desea hacer una pregunta, y después de él, Willa Karuk Tupac también tiene una pregunta. Claro que sí. Buenas tardes. Saludos, Félix. Saludos, don Javier, aquí desde Barranca, el norte de Perú, al norte de Lima, ¿no? Saludos y gusto de estar escuchando. Mi comentario es el siguiente. En todas las religiones se habla de que los dioses bajaron de los cielos, ¿no? En las grandes religiones que tenemos en el mundo, ¿no? Pero en el caso del Perú, en el caso específico de los fundadores del Imperio Incaico, Manco Cápac y Mama Oyo, salieron del lago Titicaca. Ahora, en el lago Titicaca han descubierto antiguas presencias, civilizaciones muy antiguas. ¿Tiene esto relación con la fundación del imperio, que hayan salido del lago Titicaca? Yo creo que sí. Yo creo que Manco Cápac y Mama Oyo eran seres que provenían de la civilización de los seres azules, ¿ya? Entonces ellos, cuando se sumergieron, salieron y fundaron pues el imperio inca. Entonces salieron del lago Titicaca, porque el lago Titicaca quiere decir, ¿no? Interpretado quiere decir puma de piedra. Y si ustedes lo ven desde el cielo, tiene la apariencia de un puma queriendo cazar una liebre. Eso es lo que se divisa desde el cielo. Tiene esa apariencia del puma. Por eso la importancia del puma para estas culturas ancestrales, ¿no? Y muy cerca tenemos, por ejemplo, lugares tan místicos como Tiahuanaco. Dentro de Tiahuanaco está la Puerta del Sol, el templete de Calizasaya, donde están representadas las diferentes razas extraterrestres. Uno puede ver cabezas de grises, cabezas de reptilianos, cabezas de draconianos, de otros seres. O sea, el templete de Calizasaya pues está ahí interpretada por estas cabezas clavadas
y mucho más allá tenemos Pumapunku. Se dice que Pumapunku habría sido pues un helipuerto extraterrestre, ¿no? Un helipuerto utilizado por estas naves. Ahora, cuando vemos los monolitos, tanto de Ponce, el monolito de Bennett, podemos poder ver, por ejemplo, reflejado a estos dioses sumerios, porque si ustedes ven con mucho detalle, ¿qué es lo que se aprecia en los monolitos? Pues se aprecia barba, ya son seres con barba, y son seres los monolitos son bastante altos. Entonces, estos seres, estas culturas, de alguna forma habían querido representar a estos dioses, a estos seres venidos, no solo del lago Titicaca, también de lugares como el Illimani, el Huayna Potosí, Pampaoyagas, Tatazabayas, Sajama, donde hay civilización extraterrestre, ¿no? Así como lo hay, por ejemplo, en el Perú, en el elevado el Huascarán. Ya en el Huascarán, por ejemplo, encontramos a los apuñanos, estos seres que se dedican a curar, a sanar, ¿no? Entonces yo creo que la pregunta de Félix es bastante interesante. Yo considero que estos seres sí provinieron de la civilización del interior del lago Titicaca, y donde ya fundaron la conocida civilización incaica. Sí, antes de proseguir. ¿Había otra pregunta, tal vez? Sí, antes de proseguir las siguientes preguntas, recordarle a todos que las preguntas, por favor, hacerlas con respecto a lo que acaba de exponer don Javier Cordero. Tratar de no introducir otros temas para que no se diluya la información que nos está queriendo encargar, que nos está queriendo transmitir, y que sean directamente preguntas, ¿no? Básicamente para que pueda él aportarnos a nosotros, ¿no? Que sean preguntas dirigidas para él acerca del tema que estamos hablando. Sí, Willak Aruk Tupac tiene ahí una pregunta. Sí, justamente algo que se refiere casi íntimamente a su exposición inicial de parte del ponente. Muy buenas tardes, estimado expositor. Usted es entonces un mitólogo lago-titicanense, también, como dijo, pero en otras palabras, especialista o estudioso de la mitología del lago Titicaca en esencia. Aunque no los hay, pero yo lo estoy ya señalando, digamos así. Porque así lo dijo, que no los hay, el mismo Garcilaso de la Vega. Sobre la raza de los no terrestres sirios, tienen relación con las sirenas, que son sus descendientes, podríamos decir, y también señalarle con diferencia, ¿cómo podemos diferenciar a los hermanos nitrones o sirenos de agua dulce del lago Titicaca y otros lagos o cochas? Porque yo estoy acá en la Amazonía, en el río Amazonas, las cochas, los lagos, ríos más estrechos, etcétera, diversos. Existen también innumerables experiencias con las hermanas sirenas, y por eso le digo, a lo largo de Bolivia, a lo largo del Perú, existen un sinfín de estos nitrones, de estas sirenas que hacen contacto con los seres humanos. Entonces, vuelvo a decir, cómo relacionar entre aquellos que son de agua dulce y los que están allá, ya no en nuestros ríos, nuestras cochas, nuestros lagos, sino en los océanos de agua salada? Son razas diferentes, están distantes, o si no, están en constante comunicación acuática, geográfica, física, a través de cuevas. ¿Puede explicar un poco, por favor, al respecto? Gracias. Bueno, muchas gracias por tu pregunta, querido Williams, un saludo cordial. Bueno, a ver, podríamos definir a las sirenas femeninas y a los tritones, que son los masculinos. Yo creo que hay una relación, y esto es algo que es notorio, donde hay avistamientos de naves, de ovnis, no solo en los lagos, sino en las selvas, en las montañas. Siempre tiene su relación con seres mitológicos. ¿Ya? ¿Qué me refiero? Que en algunos casos, si no son sirenas, son duendes, ya que aparecen cuando aparecen estas naves. Entonces, hay mucha relación con este tipo de avistamientos. Ahora bien, yo creo que este tema de las sirenas es un tema que ya los antiguos griegos,
los antiguos romanos, fenicios y otras civilizaciones que eran pues navegantes, hablaban mucho, los españoles hablaban mucho de las sirenas, ¿no? Y los griegos hablaban, por ejemplo, incluso están reflejados en las historias de Perseo, de Aquiles, ¿no? Donde sí aparecen con mucha frecuencia estos seres mitológicos, ¿no? Desde los centauros, los pegasos, las arpías, aparecen, ¿no? Todo este tipo de seres mitológicos. Y si hablamos no tan mitológicos, pero incluso hasta el tema de los dragones, ¿ya? Y también el tema de dragones, de alguna forma también algunos lugareños los han relacionado con el lago Titicaca, porque según y esto por la historia, los antiguos habitantes de estas civilizaciones no los reflejaban como ovnis en sí, sino trataban de darles una explicación a su lógica de lo que ellos vivían, su realidad. Por decirte, veían un caballo y aún veían un ovni botando fuego y decían es un dragón que bota fuego, ya, o veían una nave despegar y decían es una águila o es un caballo, o sea, trataban de darle una descripción más lógica, pero ese término de ufología recién tenemos en cuenta que ha sido a raíz del caso de los Foo Fighters durante la Segunda Guerra Mundial, que empezó a utilizarse este término de los UFO, ¿no? que aparecían mucho en la Segunda Guerra Mundial. Pero ahora bien, en el caso del lago Titicaca, pues yo creo que también hay cierta conexión, porque imagínense que cuando se ven estos túneles y en el que el doctor Pitac llega a describir, a filmar, ya, son túneles pues que se dice que llegan pues hasta Machu Picchu, llegan a Cusco, llegan incluso a la isla de Amarantani, llegan pues a Copacabana, incluso se dice que podría llegar al Nevado Illimani. Entonces yo considero que uno de estos túneles pues debe ser lleno de agua y que hay una comunicación de las sirenas, no solo con el lago Titicaca, sino con sirenas del Océano Pacífico, del Océano quizás Atlántico. Yo creo que hay relación. Y estas bases, porque incluso hay otra leyenda, y esto también es bueno mencionar, que en el lago Titicaca había también ruinas de civilizaciones lemures y atlantes. Se habla de que una de las capitales Atlante no solo estuvo en Pampayagas, y esto lo dice Jim Allen, un investigador europeo, también que pudo haber estado en el lago Titicaca una capital Atlante. Entonces puede ser que los atlantes también, con la tecnología que ellos tenían, hayan tenido naves que llegaban a las profundidades del lago Titicaca y salían del lago Titicaca. Entonces podría, a margen de la civilización guanaco, haber una civilización atlante también en el lago Titicaca. Porque el hecho de encontrar una civilización antigua con objetos de oro, ¿no? Con ruinas arqueológicas, con monolitos, nos daría a pensar que en sus profundidades todavía no exploradas del lago Titicaca podría haber otro tipo de civilización, pero no terrestre, sino, digamos, Lemuria o Atlante, ¿no? Y que los atlantes pudieron haber estado también en el lago Titicaca y que ellos hacían quizás comercio con estas razas de civilizaciones de los seres azules o la civilización de cristal. Ahora había una pregunta bien interesante sobre Sirio. Ustedes saben que, por ejemplo, y esto lo pueden constatar con los Dogon hablan mucho de Sirio. 3 tipos de Sirio: Sirio A, Sirio B y Sirio C, que serían 3 estrellas o 3 planetas que pertenecen a la constelación de Sirio. En los gnomos hablan de Nomo. ¿Quién era Nomo? Nomo era un ser habitante que salió igual del mar, ¿no? Y les dio a los gnomos su
conocimiento en astronomía, matemáticas, en siembra, en arquitectura, en todo. Y eso les rinden un homenaje, un ritual siempre a Nomo. Nomo es un ser muy semejante a los seres acuáticos que tienen la apariencia de peces, ¿ya? Muy similares a estos. Entonces, puede ser que Nomo, así como Manco Cápac, Mamaoyo, ¿ya? Provenían de Sirio, ¿no? Y esta civilización de los seres azules habrían sido su origen quizás sirio, ya sea Sirio A o Sirio B, porque se habla también dentro de las razas extraterrestres de los sirianos, ¿ya? Tanto positivos, hay sirianos positivos y hay sirianos negativos, ¿ya? Entonces, esta raza, que sería en sí, parecería que es una raza acuática, habrían provenido de Sirio y los seres azules serían también de Sirio, provenientes de esta constelación de Sirio, ¿no? Entonces, ahí, si ustedes se dan cuenta, hay mucha lógica y todo se va armando. Entonces, podríamos decir que esta civilización de los seres azules es siriana, viene de Sirio y se han establecido en las profundidades del lago Titicaca. Ahí está, no sé si tienes alguna otra duda más, querido Williams, y muchas gracias por tu consulta. ¿Cuál sería la relación directa o indirecta entre las sirenas, tritones con los platillos voladores y los seres extraterrestres? Porque hay relaciones, te comparto, si es que no, quizás lo has revisado por ahí, cuando la relación directa y también indirecta entre los fantasmas y los seres del espacio. Cuando ellas, por ejemplo, narro, corto, suelen ingresar al interior de las naves extraterrestres, los padres solares muchas veces no los hace caso, son como un viento así, una energía que no les toman en cuenta. Penetran las naves, estos fantasmas salen y si obviamente estarían, yo ya ahí comento algo para fraseo, estarían haciendo algo que no es debido dentro de las naves, entonces inmediatamente son energetizados para poder estos ser expulsados. Pero yo te pregunto, la relación directa entre los tritones, sirenas, con los platillos voladores y los seres extraterrestres. Creo que ya nos has dado la respuesta, pero con tus términos más técnicos podrías quizás sintetizarlo. Muchas gracias. Bueno, yo creo que más bien hay una unión, hay una alianza, ya hay una colaboración. Yo creo que los seres azules tienen conocimiento de estas bases de sirenas y tritones, como ellos también tienen de la existencia de los seres azules y de la civilización de cristal. Entonces, parece que hay una armonía, ya una colaboración entre estos seres, porque las sirenas, al margen de ser mitológicos, pero también podrían ser seres que custodian, ¿no?, los tesoros de esta civilización guanaco. Serían los protectores de estas reliquias de los guanaco. Entonces los duendes también, porque muchos los han visto también a duendes en orillas del lago Titicaca, que podrían ser también los guardianes de estos tesoros de esta civilización. O sea, ellos de alguna forma evitarían que la gente o las personas extraigan estos tesoros, estas ofrendas, estos oros de esta civilización. Entonces, si te das cuenta y se dan cuenta, queridos amigos, hay mucha relación, ¿ya? Y lo que decía Williams tiene lógica. A ver, yo les pongo este ejemplo. Cuando, por ejemplo, hablamos de parálisis del sueño, que es netamente paranormal, ustedes saben que por el lado médico tiene una explicación, pero por el lado paranormal se debería a 5 factores. Uno sería a los demonios del dormitorio, incubus y sucubus. Segundo, podría ser a fantasmas. Tercero, hace referencia a que podrían ser extraterrestres, porque habla de abducciones dentro del parálisis del sueño. Cuarto, hace referencia a al desdoblamiento astral. Y el quinto hace referencia, por ejemplo, a los vampiros energéticos. Pero dentro del parálisis del sueño encontramos que se hace referencia a los extraterrestres. Por lo general se menciona a los grises, ¿ya? A estos seres que se encargan de hacer las abducciones, y los grises serían creados por los reptilianos, donde ellos se encargarían de hacer las abducciones y transportar a estos abducidos a sus naves, donde son estudiados con fines
científicos, ¿no? Entonces, ahí hay una relación, por ejemplo, ¿no? Entonces, la relación que hay, porque no podemos dejar, si hablamos de los seres azules del lago Titicaca, no podemos dejar de hablar de las sirenas, no podemos dejar de hablar de los tritones y tampoco de los duendes que han sido vistos en cercanías del lago Titicaca. Y estos seres de leyenda, por ejemplo, como la serpiente de 3 cabezas, donde nosotros con Bernabé López hicimos también una nota con respecto a esto. Entonces, el lago Titicaca, pues, nos da siempre reflejando muchas historias, muchas leyendas, pero muchas de ellas relacionadas, obviamente, a los ovnis o OSNIs, como queremos conocer los objetos sumergidos no identificados. Hay una pregunta, creo que de Angie. Ahora sí. Angie, ¿estás Hola, por hola. ahí, Angie? Sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Masaru. Buenas tardes, señor Cordero. Buenas tardes a Buenas todos. tardes, Angie, buenas tardes. Quería preguntarle, en algún momento usted dijo que el doctor Pitac descendió a las profundidades del mar Titicaca y se encontró con seres de 2 metros aproximadamente y de color azul. Y estos seres no le permitieron que vayan más allá, digamos, de donde habían llegado, ¿no? Pero creo que entendí que el doctor Pitac no hizo caso e ingresó a las cuevas y encontró que había una especie de laboratorio y un salón de aparatos tecnológicos. Que quisiera que me aclare esto. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, Angie. Sí, justamente en el video que mostré al principio, ya se puede apreciar cómo el doctor Pitac penetra mucho más adentro y llega a ver estos laboratorios, muchos laboratorios, y llega a ver a estos seres en los laboratorios y llega a ver estos túneles. Lo más sorprendente es que, y se ve porque las imágenes que les mostré son hechas por su equipo del doctor Pitac en vivo y en directo en las profundidades del lago Titicaca. Y ahí ustedes pueden apreciar que no tienen ninguno máscaras de oxígeno. O sea, utilizan algunos barbijos, pero ellos respiran normal. Y estamos hablando de las profundidades del lago Titicaca. Ahora bien, Antonio Portugal Albizuri, por ejemplo, en uno de sus relatos de su libro, hace referencia de que él tuvo acceso a una cueva muy cerca de Copacabana, donde él pudo apreciar a 4 seres en estado de hibernación, o sea, seres durmiendo en maquinarias especiales, ¿no? Y estos seres eran más de 3 metros. Vio 4 seres en estado de hibernación, con su equipo, o sea, con una persona que la acompañaba, que obviamente se asustó, salieron temerosos del lugar y sellaron el lugar. Y cuando estos seres azules se comunican telepáticamente con él, Antonio Portugal Albizuri le recomienda que él no dé las coordenadas de estas cuevas, donde estaban estos seres en estado de hibernación. Ahora, cuando estos seres se comunican con el doctor Pitac, dicen que la humanidad no estaba todavía preparada para recibir esa información, para tener ese conocimiento, que la humanidad tenía que todavía estar más en evolución espiritual, que no estaba preparada para recibir ese mensaje, ¿no? Y es por eso que la misión del doctor Pitac lamentablemente no ha sido muy conocida, porque se ha querido ocultar la información que la ha obtenido. Pero sí, si ustedes tienen acceso, por ejemplo, al periódico del Diario, revisen 10 de noviembre de 1974, y ahí está en detalle todo lo que ha sido la misión del doctor Pitac. Obviamente él ha traído todos sus submarinos, todo su equipo, y en las imágenes se podía ver incluso cómo los transportaba en tren, ¿no? O sea, en tren los llevaba hasta su país, o sea, hasta la base aérea, y después llevárselo vía aérea a su país. Pero estamos viendo la importancia de la investigación que hizo el doctor Pitac en nuestro país, y esto fue en 1974, ¿no? Que salió en varios, sobre todo en el Diario, pero que ha sido muy importante.
considero que ha habido 3 misiones fundamentales en Bolivia. La del francés Jacques Duroff, la del doctor Pitac, y también, aunque bueno, no es muy conocido, pero también hay otro que es Lorenzo Epis, que por el año 2000 también hizo una investigación en el lago Titicaca, también él llegó a sumergirse, pero no nos habla de una civilización ni tampoco de las sirenas, pero sí corrobora de la existencia de bases, ¿no? Y eso es lo interesante, ¿no? Que tenemos esas bases en el lago Titicaca. Antes de que te vayas, señor Cordero, quisiera saber, los suros habitan, digamos, el lago Titicaca. Me imagino que debe haber testimonios de ellos, ¿no? Con respecto a este tipo de experiencias. ¿Usted ha recaudado testimonios de los suros que hayan visto a estos seres o hayan tenido algún tipo, digamos, de experiencia con estos seres? Claro, estamos hablando de una civilización de los Urus que tienen sus ciudades flotantes. Es bien interesante, ya, porque, y esto en algún otro programa quisiera exponerles, hay una relación, por ejemplo, ¿no?, del lago Titicaca con estas barcazas, ya, que llegaron incluso hasta Egipto, ya. Se dice que ha habido un comercio entre estos, en estas totoras. Ustedes han de conocer las totoras, estos barcos hechos con material de plantas acuáticas, ya, las totoras muy resistentes, por cierto. Y el tema de las totoras es bien interesante porque, según estudios, y ustedes lo pueden corroborar, en muchas momias de los faraones de Egipto, en muchos faraones, han sido encontrados residuos de coca. Y ustedes saben que la coca es una de nuestras hojas sagradas que tenemos nosotros en Bolivia, ¿no? La hoja de coca. Se utiliza mucho la hoja de coca en estos lados de Tiahuanaco, de Copacabana, Isla del Sol, porque la isla del lago Titicaca tiene muchas islas. Ya, las más importantes, Isla del Sol, Isla de la Luna, Amarantani, que tenemos ahí también la playa de las sirenas, donde mucho se habla de sirenas, de donde más aparecen sirenas. Tenemos la isla de Coa, donde se hacen rituales. Entonces hay varias islas en el lago Titicaca. Entonces, obviamente ahí están también los urus, que tienen construcciones por encima del lago, de lagos. Ellos viven prácticamente en el lago Titicaca, pero han construido estas balsas resistentes, estas totoras, donde ellos pueden navegar, pueden hacer comercio. Y otro de los datos, por ejemplo, bastante interesantes, que en el lago Titicaca, por ejemplo, se encuentra una de las ranas más gigantes. Se han encontrado ranas gigantescas en el lago Titicaca, ¿no? Entonces, eso es algo también bastante interesante. O sea, hay mucho por hablar del lago Titicaca, ¿no? Y obviamente, lamentablemente, el tiempo es corto. Pero yo he querido un poco detallarles, resumirles sobre la civilización de los seres azules y un poco de la civilización de cristal, que no se la conoce mucho, pero sí se las relaciona a los constructores de estas pirámides. Hay una pirámide que estaría en el interior del lago Titicaca y que serían los constructores de estas chincanas también, o de estos túneles también dentro del lago Titicaca. Gracias, señor Cordero, gracias. Buenas tardes, maestro. Disculpe usted y gracias por toda esta exposición. La pregunta es, ¿cuál es su opinión, muy aparte de los seres azules, de las sirenas? ¿Son seres híbridos? ¿Son creación del creador, de Dios? Le voy a agradecer su respuesta. Gracias. Muchas gracias. Bueno, a ver, yo creo que el tema de las sirenas es un tema bastante apasionante.
la mitología es donde los estudia mucho más, porque hay que tomar en cuenta que para mí las sirenas también son creación de Dios, ¿no? Porque si nos damos cuenta, hay que dar, yo creo que mucha lógica y mucha razón a la mitología, ¿no? Cuando hablamos de los antiguos centauros, pegasos, arpías, gigantes, ya estos seres que no están fuera de lo real, ya. Yo como investigador, yo puedo atestiguar que sí he tenido la oportunidad de ver material que me han enviado de sirenas, ya, los he investigado, los investigo también, he tenido la oportunidad de ver también naves extraterrestres, ya en cantidad, en los cielos, ya, y también los investigo, y estos seres yo creo que son pues reales. Por eso incluso el tema de la serpiente de 3 cabezas que hay en el lago Titicaca, pero por ejemplo por lugares, por Rurrenabaque, ¿no? Hay también leyendas de sirenas que aparecen también a orillas de estos ríos, allá en Rurrenabaque hay lagunas, hay una laguna que según, y eso me baso yo en testimonios hechos cuando íbamos nosotros con Bernabé López a investigar hasta el lugar de los hechos, y hago contactos, entonces todas estas investigaciones a mí me han convencido de que el tema de las sirenas no es fantasía. Yo creo que así como nosotros, ellos también son creación de Dios. Evidentemente hay híbridos, sabemos que hay híbridos, sabemos que hay extraterrestres camuflados entre nosotros, sí, esto es real, o sea, no podemos ocultar, no podemos negar su existencia, pero obviamente también hay que tomar en cuenta que todo lo que estudia la mitología, y en su caso tienen cierta relación con ufología, porque donde aparecen naves extraterrestres, siempre van a aparecer duendes, siempre van a aparecer sirenas. Y esto es un caso, por ejemplo, que se da mucho en Chochis. Chochis, en la ciudad de Santa Cruz, por Roboré, es considerado el santuario ovni, porque cuando uno va a Chochis, va a poder ver cómo aterrizan las naves, cómo despegan las naves. Es como en San Jacinto, Tarija está. Uno va a las 8 de la noche, mira el cielo de Tarija, de San Jacinto, y va a ver las naves volar. Y nosotros esto lo corroboramos con Alfa Bidón o con el comandante Chamorro cuando llegaron al Congreso de Tarija. Fuimos con ellos en persona y pudimos evidenciar en vivo y en directo las naves pasando por Tarija. Y nosotros utilizamos esa pistolita con láser, reflejábamos al cielo, las naves se detenían y nos respondían y seguían su camino. Algo realmente increíble, pero real. Entonces, las naves extraterrestres sí existen, sí. Quería saber si puedes pensar, o se podría pensar, de que hay una hibridación de estos seres azules con los uros, ya que los uros tienen una piel muy especial, ¿no? Es un bronceado tirando azul, ¿no? ¿Podría ser que hay una hibridación entre estos seres azules y los uros? Gracias, Javier. Yo creo que sí. Es más, muchos de los conocimientos que tienen y la tecnología que tienen los urus, yo creo que es gracias a los seres azules. Yo creo que ha habido ese comercio y esa sapiencia y ese conocimiento que les han heredado estos seres azules a los urus. Incluso para la construcción de sus totoras, para la construcción de sus casas flotantes, yo creo que sí han tenido bastante asesoramiento por parte de los seres azules con respecto a los urus. Entonces yo creo que hay una relación. Y aparte sí, también una hibridación genética también, ¿no es cierto? Yo creo que sí, porque si vemos la raza de los urus, como te digo, es un poco muy diferente a las otras tipo de piel, ¿no? Es un poco incluso medio azulada, se podríamos decir. Entonces yo podría decir que muchos de los urus, los hijos de los urus, han debido tener relación con mujeres de los seres azules femeninas. Yo creo que quizás ha habido incluso hasta un intercambio de
de genes, como han hecho los Anunnaki, ¿no? Ustedes saben que los Anunnakis han modificado su ADN con los primeros habitantes de la Tierra para crear los obreros mineros, de extraer el oro y llevárselo a sus naves. Yo creo que algo similar ha pasado con los seres azules y los Urus, que tienen bastante relación. Yo creo que incluso hay mucha familiarización. Bueno, gracias por tu pregunta, hermano. Bueno, yo creo que lo importante es que tenemos que ser seres espirituales, tener una espiritualidad y una conciencia, espirituales y conscientes, porque los hermanos mayores que se comunican con nosotros, ellos seleccionan y buscan con qué tipo de personas ellos van a trabajar, van a poder comunicarse. O sea, nosotros somos como los portavoces de ellos en este planeta, ¿ya? Para ello, obviamente tienes que tener pues mucha espiritualidad, ¿ya? Y sobre todo mucha conciencia. Y aquí yo rescato, porque si se dan cuenta, todo tiene lógica, ¿ya? El hecho de que practiques yoga, meditación, te ayuda muchísimo a elevar, ¿no? A elevar esa tu conciencia espiritual como ser, ¿ya? Ustedes saben que antiguamente había lo que se conoce, esa comunicación de las antiguas civilizaciones, ya, por ejemplo, con los animales, con las plantas. Ellos hablaban con los animales, hablaban con las plantas. Antes, los antiguos seres, para sacrificar a un animal, no lo sacrificaban por deporte, ni por hacer, digamos, tours de caza, nada, sino lo sacrificaban por necesidad. Y le pedían permiso al animal, le decían, te podemos sacrificar por una causa noble, y el animal se sacrificaba para dar de alimento, ser el alimento para esa comunidad. Entonces había ese respeto entre personas y animales, había ese respeto entre una persona y una planta, porque un árbol es un ser vivo, tiene vida, siente, ¿ya? Y nosotros lo podemos percibir, su energía cuántica de esa planta, cómo es su sentimiento de esa planta, de esa hojita. ¿Tiene sentimiento? Sí. Los animalitos tienen mucho más sentimiento que nosotros, solo les falta hablar. Usted vean la mirada, por ejemplo, a un perrito callejero, cuando se le da una croqueta, se le da una comidita, vean la mirada, su mirada lo dice mucho de ese animalito. Y aunque ustedes no lo crean, eso es bendición, eso es bendición. Entonces, los que están encaminados, que por eso tan importante es el yoga, el reiki, la meditación, que cuando uno tiene contacto con estos seres, pues uno tiene que ser una persona receptiva y perceptiva, o sea, ser receptiva y perceptiva, ¿ya? Entonces, yo como investigador que estoy en estos 30 años de trayectoria, pues he sido receptivo y he sido perceptivo con estos seres, ¿no? Yo desde mis 7 años, yo ya los veía, pero no me asustaba, pero tampoco los entendía porque no los estudiaba. Ahora que ya he empezado a estudiarlos a profundidad, ya los entiendo. Porque incluso para entender a un extraterrestre, pues hay que tener conocimientos de gnosis, porque hay gnosis hiperbórea, gnosis antropológica, gnosis tradicional, metafísica, teosofía, para poder entender a un extraterrestre como tal, ¿no? Entonces, cuando nosotros hayamos entendido que tenemos que ser seres espirituales, recién vamos a podernos contactar y poder tener contacto telepático con estos seres. Porque yo, y lo digo así de forma muy humilde, mucha de la información que yo la tengo es gracias a ellos. Es que ellos permanentemente me van alimentando y me dando de información, de conocimiento, que yo los voy transmitiendo en estos congresos, en estos talleres, en programas de televisión, de radio. Entonces, es el conocimiento que ellos me dan. Entonces, es por eso que tan importante es el que nosotros, y te agradezco a Yero, y agradezco a todos ustedes que están enlazados por este canal, de poder compartir las
experiencias, las vivencias y el conocimiento que se tiene que compartir, ¿no? Y eso creo que es nuestra meta, ¿no? Nosotros hemos venido al mundo con un propósito, con una misión, y la misión es generar conciencia y crear conciencia, ¿ya? Y eso tiene que ser, yo creo que a nivel mundial, ¿ya? Y nosotros, como investigadores, creo que estamos aportando con nuestro conocimiento que se nos es dado también, para que también otras personas se alimenten de ese conocimiento y se vaya desarrollando una humanidad llena de conciencia y llena de espiritualidad. Sí, no levanté la manito, pero no sé si entendí la pregunta. Yo soy vegetariana hace 20 años y creo que no es casualidad que las experiencias espirituales que tuve fue después de ser vegetariana, no antes. Todo comenzó después, poco tiempo después, no sé si medio año, un año después, y de ahí hasta ahora. Entonces, yo hoy invité a un amigo de Perú que me dio una explicación al respecto, ¿no? Porque yo le digo, capaz es mi experiencia personal y no todo el mundo tiene que dejar la carne para tener experiencias espirituales y de contacto, pero bueno, es como me sucedió a mí, ¿verdad? Entonces, una persona de Perú me dijo que no era casualidad, es como que la carne puede ser que deja una especie de carbono en el cuerpo y eso evita o afecta la glándula pineal o parte del cuerpo para poder establecer contacto. ¿Estoy en lo cierto o qué elemento químico es? Me quedé con la idea del carbono, pero bueno, lo escucho, Javier. Bueno, yo creo que lo que tú dices es un dato bastante interesante, Silvana, ¿ya? Yo creo que el ser vegetariano, uno que te conserva el cuerpo, te rejuvenece el cuerpo, porque también tú sabes que el comer carne, ya tú vas comiendo, te vas llenando de toxinas también, ¿no? Son de los animalitos que lamentablemente antes de morir ellos liberan pues ciertas toxinas, ya por ese sufrimiento, ese tormento de ser sacrificados y a veces ser muertos de una manera tan cruel, tan violenta, tan despiadada, que a veces uno dice, wow, qué macana, miren, qué sufrimiento de estos animalitos y mejor me volveré vegetariano. Pero también la carne de alguna forma también es algo imprescindible que tenemos que nosotros consumir. Pero yo creo que el hecho de que seas vegetariano y aparte practiques yoga, porque la meditación es importante. Yo en lo personal, por ejemplo, antes yo les cuento una experiencia y esto le debo a mi señora madre. Yo cuando tuve 8 años, el primer libro que regalé, o sea, que me regalaron y que lo leí varias veces fue El Triángulo de las Bermudas de Charles Berlitz, que en su tiempo fue un libro bestseller, Triángulo de las Bermudas. Imagínense, yo tenía 8 años y ese libro me marcó, me apasionó mucho y empecé a leer y empecé a descubrir que yo había tenido ya 2 vidas pasadas, una como faraón y otra como piloto del vuelo 19 o los 5 Avenger que desaparecieron el 5 de diciembre de 1945. Yo en mi anterior vida fui el piloto Charles Taylor, el que comandaba las aeronaves. Y esto tiene una explicación sin necesidad de haber hecho regresión. Es que desde pequeño siempre me atraían los aviones. Yo de pequeño iba al aeropuerto y me fascinaba ver aterrizar, salir los aviones del aeropuerto del Alto. Entonces empecé a estudiar más sobre aviación, tipos de aviones, aviones militares, aviones de guerra, aviación comercial, civil, rotativa. Entonces ahí cuando yo leí el Triángulo de las Bermudas, llegué hasta donde es el vuelo 19 y empecé a interiorizarme más. ¿Qué pasó con ese vuelo? Tripulación. Perdón, sí.